entonces tenemos que entender la responsabilidad que nosotros tenemos como administradores y entender de que no somos dueños de nada, sino que hemos recibido por la gracia de Dios unos recursos, unas personas, unos bienes que son de Dios, pero que Dios nos los ha entregado para que nosotros los administremos. Por eso, una de las cosas y de las palabras más importantes es la responsabilidad. Debemos tener en cuenta que como iglesia Dios nos está demandando responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder a la confianza que Dios nos ha entregado. La responsabilidad es tener la sabiduría para responder a la confianza que Dios nos ha dado. Y la responsabilidad es poder tener la habilidad de administrar, de cuidar, de multiplicar los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de recursos, tenemos que entender que hay una cantidad de recursos que Dios nos ha dado: el recurso financiero, económico, el recurso de la locatividad, el recurso y el talento humano que Dios nos ha entregado. En diferentes maneras Dios nos ha provisto muchos recursos, y tenemos que tener la sabiduría para responderle a Dios con habilidad en cuanto a estas cosas, en cuanto a estas personas que Dios nos ha entregado. En el Salmo capítulo 24, versículo 1, podemos tener el marco teórico y contextual de este tema de la administración, para que si usted todavía no lo ha creído o no lo ha comprendido, usted pueda tener con claridad de quién es lo que usted tiene y por quién es que lo tiene. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 1? Todos, yo quiero que lo leamos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Digámoslo todo fuerte: 1, 2 y 3. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entendiendo este contexto, ¿qué lugar para el orgullo? ¿Qué lugar para el enseñoreamiento? ¿Qué lugar hay para sentirnos dueños de algo o de alguien que, como lo dice la palabra, es de Jehová? ¿De quién es la tierra y todo lo que en ella hay? De Dios. ¿De quién son tus hijos? De Dios. ¿De quién es el dinero, la riqueza, las posesiones que estás administrando en este momento? De Dios. Por eso tenemos que entender que hay una tarea y hay un desafío de administrar muy bien. ¿De quién es este lugar? ¿De quién es esta iglesia? ¿De quién son las personas? No es de ningún hombre, es de Dios, porque Él nos formó y después de crearnos volvió a pagar un precio por nosotros, que fue el precio
de la sangre del Cordero de Dios, no con oro ni con plata, sino un precio incorruptible que volvió a pagar por nosotros. Por eso nosotros somos doblemente posesión de Dios. Amén, amén. Hagamos una oración antes de continuar, para que el Señor nos guíe en los 4 puntos que les voy a enseñar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por estar aquí. Porque si tú no estuvieras aquí, entonces nada tendría sentido, Señor. Esta es tu iglesia, estos son tus hijos, Señor. Nosotros te anhelamos, te necesitamos, Dios. Y te pedimos que nos edifiques con tu palabra y que nos enseñes, Señor, a ser buenos y sabios administradores de lo que tú nos has entregado, Señor, de la gloria. Administrar el tiempo, administrar los recursos, administrar las finanzas, administrar nuestra familia, nuestra casa, administrar tu iglesia, Señor, que tú nos has entregado, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 25 una de las parábolas que el Señor nos dejó. Las parábolas eran analogías, fábulas, historias que el Señor Jesucristo creaba para ilustrar una verdad del reino de Dios. El Señor fue el mejor y Él utilizaba diferentes estrategias, y una de ellas eran las parábolas. Las parábolas. Mateo capítulo 25, mire lo que dice el versículo 14 en adelante. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como, mira aquí cómo comienza a hacer la comparación, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Señor, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dejémoslo hasta ahí.
Miremos cómo el Señor Jesucristo comienza a narrar una parábola en donde está comparando esta parábola directamente con ¿qué, hermanos? La administración, con el dinero. ¿Con qué está comparando esta parábola el Señor Jesucristo según el versículo 14? A ver, lean el versículo 14, ahí está la respuesta. Con el reino de los cielos. Así que todo lo que estamos hablando es una comparación analógica con el reino de los cielos. Por tanto, nosotros tenemos que entender que de una de las cosas que más se está refiriendo aquí en esta parábola es a la administración de los bienes económicos, de los recursos financieros. Y tenemos que entender que en los reinos de los cielos se está comparando con la multiplicación y con la buena administración que nosotros como mayordomos debemos de tener. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pero también nos están hablando de personas. También nos están hablando de la obra que nuestro Dios con su Hijo Jesucristo hizo por la humanidad. Entendiendo que un día el Señor que ascendió a los cielos volverá y nos pedirá cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Los versículos anteriores nos están mostrando la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo, pero su esposo se demoraba, y al ver que el esposo se demoraba, ellas se entraron a dormir, la mitad de ellas, pero la otra mitad fue a conseguir aceite para mantener la lámpara encendida, para poder esperar al esposo con la luz y la llama encendida en su corazón. Ahora el Señor nos está diciendo que un día va a volver a pedirnos cuentas por lo que nos entregó en nuestras manos. ¿Cuántos saben que la venida del Señor no es una parábola ni una historia que se nos ha contado a través de los años, sino que es algo real que va a suceder? El Señor viene pronto y nos va a pedir cuentas de lo que nos entregó en nuestras manos. Por eso tenemos que mirar con claridad que Él nos ha entregado sus bienes, que Él nos ha entregado sus talentos, que Él nos ha entregado sus recursos. Lo primero que quiero trabajar, y el primer punto en esta mañana es: les entregó sus bienes. ¿Qué implica el yo entregarle lo que yo tengo a otra persona? ¿Qué implica eso? Sí, señora, muchas gracias. Confianza. Entonces tú y yo como iglesia tenemos que ver la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Y si Él ha depositado confianza al entregarnos lo que nos ha entregado, es porque ve que en nosotros hay una capacidad para responder a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso ninguno debe sentirse menos. Yo creo que el vocabulario en nosotros debe cambiar y quitar de nuestras palabras una que nos limita, una que no nos deja avanzar, como aquella que muchas veces decimos: es que yo no soy capaz. Es una de las palabras, y con ella muchas otras, que nos lleva a tener una actitud y una mentalidad negativa, en donde vemos el desafío por delante y vemos que es algo que amerita responsabilidad. Pensamos que nosotros no vamos a ser capaces. Tristemente he escuchado padres
a los que Dios les ha entregado hijos hermosos y maravillosos, que terminan diciendo: es que yo no voy a ser capaz con este muchacho, es que yo no voy a ser capaz con esta obligación tan grande, es que yo no voy a ser capaz con este matrimonio, es que pastor no me diga a mí que vaya a liderar porque yo no soy capaz de hablar. Cuando yo veo que Dios está confiando en nosotros y que cuando nosotros le respondemos a Él como Él quiere, Él nos va a capacitar, nos va a fortalecer, nos va a acompañar, y las cosas que Dios hace a través de una persona que se dispone son cosas maravillosas y asombrosas, hermano. Por eso tenemos que entender que el Señor te ha entregado sus bienes, porque Él confía en ti, confía en que tú los vas a administrar de una manera correcta, confía que tú los vas a utilizar de una manera adecuada, confía que no los vas a tirar y no los vas a menospreciar, confía en que nosotros los vamos a poner para la obra y para el servicio que Él nos lo ha entregado. Porque yo le digo una cosa, yo no sé qué cantidad ni qué capacidad Dios te ha dado, pero lo que sí sé es que a todos los que estamos aquí en esta iglesia, Dios nos ha dado dones y talentos, independiente de los que usted quiera. Habilidades para hablar, habilidades para hacer las riquezas, habilidades para educar, habilidades para cocinar, habilidades para el deporte, para la música, para el diseño, habilidades para las telecomunicaciones, habilidades para la consejería, habilidades para, qué sé yo, cantidad de dones que Dios nos ha dado, habilidades para crear. Hable con la persona que está a su lado un momentico y dígale: ¿cuál es tu habilidad? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu habilidad? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Pero respóndale, ¿cuál es el suyo? La hermana Gabrielita tiene una gran habilidad para hacer unos frijoles deliciosos, hermanos. Yo ya probé el don que Dios le dio a ella y es maravilloso. A todos nos dio un talento y una habilidad. ¿Es así o no, hermanos? Por tanto, Dios está confiando en ti. A quienes les ha dado la oportunidad de ser padres, los hijos son una bendición y un regalo que Dios te ha entregado para que tú y yo los administremos de la manera correcta. El matrimonio es una oportunidad que Dios nos ha dado para que saquemos a flote toda nuestra creatividad, pongamos a funcionar nuestra imaginación, pongamos a funcionar nuestros dones y nuestros talentos allí con nuestra esposa, nuestro esposo, porque es el campo más bonito que Dios nos ha entregado para nosotros administrar los bienes de Dios. Tu esposa es un regalo de Dios. Tu esposo es un regalo de Dios. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo lo estás valorando? Lo segundo que yo te quiero enseñar en esta mañana es que nos dio conforme a nuestra capacidad. Nos dio conforme a nuestra capacidad. Versículo 15. A uno dio ¿cuántos talentos? A otro ¿cuánto le dio? Y al último ¿cuánto le dio? Uno. ¿Por qué? Porque Dios tiene preferencias. ¿Por qué? Porque Dios es injusto. No se ponga con eso. Porque Dios sabe y Dios conoce cuál es la capacidad que tú y yo tenemos para administrar. Entonces, de allí nosotros tenemos que partir del principio de que yo tengo una capacidad diferente a la del otro.
de que yo no tengo por qué estar comparándome con mi vecino, con mi hermano, con mi compañero. Las comparaciones a lo único que te van a llevar es a la frustración, a la tristeza y a la amargura, porque vas a estar comparándote constantemente con lo que el otro hace, y por estar mirando lo que el otro hace vas a descuidar lo que Dios te dio a ti. Entonces tenemos una capacidad que tú sabes hasta dónde llegas, tú sabes hasta dónde no. Hay quienes funcionan muy bien bajo presión, hay otros que no los puedes presionar. Hay quienes pueden hacer 1000 cosas a la misma vez, hay otros que se bloquean hirviendo una aguapanela. A veces estoy yo en la cocina y yo sé que aquí ya todos van a poner sus oídos bien atentos porque vamos a hablar del pastor un poquitico. Y yo estoy cocinando allí y mi esposa está volteando haciendo 1000 cosas en la casa y yo estoy allí cocinando y pongo a hacer la guapanelita ahí en el fogón, pero tengo que fritar los huevos y tengo que partir la fruta y tengo que coger el pan, pero yo estoy esperando a que la guapanela hierva, hermanos. Entonces mi esposa pasa con una cosa y me dice, ¿qué tal si mientras la guapanela hierve parten los huevos, hacen la cosa, hacen la otra? Y yo, mi amor, ya una cosita a la vez, ya una cosita a la vez. Vio, era fijo que cuando íbamos a hablar del pastor ahí todos iban a despertar. Pero a otros Dios les ha dado otros dones y otros talentos. Y yo cuando veo a otras personas que son tan hábiles para eso, yo me quedo sorprendido. Pero no me pongo a compararme con ellos, sino que yo valoro lo que Dios hace con esa persona. Yo valoro lo que Dios hace con aquella otra. Yo valoro lo que Dios hace contigo. Y no me pongo a comparar porque yo no lo hago igual a ti. Porque yo también tengo mis dones, mis talentos. Estoy enfocado en hacerlo bien. No te compares. Haga lo suyo sin mirar a lo de los demás. Porque eso te va a frenar. Porque eso te va a frustrar. Es como aquel nadador que va en la carrera, en la competencia de la piscina, y de pronto se pone a mirar cómo va el otro y voltea su mirada y ya se desenfocó y se le pasó el competidor. Usted cuando va en la carrera tiene que poner su mirada en la meta y no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino concentrado en que tengo que llegar y llegar. Hoy, iglesia, que estamos comenzando, comienza a crecer con libertad, comienza a crecer entendiendo de que Dios te ha levantado, te ha bendecido y que lo que Él te ha dado lo vas a hacer con alegría y no con comparaciones a los demás. Por eso tú no puedes estar sirviendo con carga o mirando que este hace o que este no hace, que este no viene. No. Haz lo tuyo y no compares lo de los demás con lo que Dios te ha dado, porque tú tienes una capacidad específica y conforme a esa capacidad Dios te va a pedir cuentas. Si usted nota, Dios no le pidió al que le dio 2 talentos, no le pidió más de lo que él podía dar. Y estaba Dios conforme con lo que hizo el de 5 talentos, pero también con lo que hizo el de 2 talentos. Y lo que importa es que tú puedas estar en el propósito de Dios. Amén, amén. El versículo 16 y al 18, mira lo que pasó entonces con esto que hicieron estos hombres. El que había recibido y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí es donde viene lo que te dije al inicio de la introducción, la responsabilidad de administrar, la responsabilidad de ejercer mayordomía. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Qué decisión vas a tomar con lo que tienes en tu mano?
Y aquí estos hombres comenzaron a tomar decisiones. Lo primero que tienes que hacer en la administración es la toma de decisiones. Todo en la vida tiene que ver con la decisión. Decisiones todos los días. Mi esposa estuvo enseñándole a los jóvenes este viernes acerca de las decisiones. Todos los días va a haber un panorama, todos los días va a haber una propuesta, todos los días va a haber una invitación, todos los días va a haber algo que hacer. ¿Quién es el que decide al fin de cuentas qué hacer y cómo lo va a hacer? ¿Quién, hermanos? ¿Dios o yo mismo? Por eso tú hoy tomaste la mejor decisión. Hay quienes se despertaron hoy a las 8 o 8:30 de la mañana y dijeron: ¡ay, qué frío! ¡Qué cama tan rica! Pero hay que ir a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Me quedo contemplando aquí este calorcito y esta cama? ¿O me levanto y me voy a adorar al Señor? ¿Ustedes qué decisión tomaron? Tiraron la cobija, sacudieron al esposo o a la esposa, lo que tengan que hacer, y vamos para la iglesia. Vamos a adorar. Otros se quedaron en la cama, aprovechando y descansando. Pero es su decisión. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi prometido, mi prometida? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué negocio voy a hacer? Por eso la toma de decisiones implica riesgos que tenemos que enfrentar. Y los riesgos se van a ver en dos medidas. Riesgos externos, que son los que vienen de afuera hacia adentro, que quizás ponen en peligro las decisiones que tú vas a tomar, los enemigos, la cantidad de situaciones, el cambio, muchas cosas climáticas, decisiones. Pero tú y yo tenemos que enfrentar a diario entre nosotros mismos, como los temores, como el riesgo a fracasar, como el riesgo a no hacerlo bien. La toma de decisiones implica un riesgo. Cuando tenemos que administrar, tenemos que enfrentar el temor. Cuando tenemos que administrar, debemos de tener un compromiso. Porque la administración, Dios te está delegando a ti la toma de decisiones para que tú digas cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, y Él te va a respaldar. Hay quienes están esperando a que Dios venga y les diga: mira, cásate con este, que este es el esposo, o esta es la mujer que yo creé para ti. No, Dios no te va a decir eso. Dios te va a mostrar el perfil y la condición del hombre o la mujer con la que tú y yo nos debemos de casar. Ya tú decides si es con Juanito o si es con Pedrito o con el que tú vayas a decidir. Pero ¿quién es el que en últimas va a decir: con este me caso o con esta me caso? Soy yo. Por eso tenemos que dejar el temor que nos implica a veces aferrarnos, que nos implica a veces quedarnos quietos, no dar un paso adelante y comenzar a tener mayordomía, administración. Nosotros somos administradores y como administradores tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado. Pero ten en cuenta, y con esto vengo a mi cuarto y último punto, que esas decisiones te van a llevar a rendir cuentas. Rendición de cuentas es lo cuarto. La rendición de cuentas. Y es aquí en donde nos acordamos que nosotros no somos los dueños. Y es aquí en donde nos acordamos que tengo que caminar despacito, con prudencia, que el dueño un día va a volver y me va a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué pasó con tu hogar? Hay un dueño que se llama el Señor Dios Todopoderoso, que nos va a pedir cuentas sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿En qué invertiste tu juventud? ¿Qué pasó con lo que te entregué? Y miremos qué fue lo que respondieron los siervos
buenos en la rendición de cuentas. Versículo 19, mira lo que dice: después de mucho tiempo, ¿de cuánto tiempo, hermanos? Mucho tiempo, el Señor va a volver. No te adueñes de lo que no te pertenece. El Señor va a volver y te va a preguntar. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál fue la rendición de cuentas que dieron estos siervos buenos? Número 1, lo que el Señor está esperando de nosotros es que tengamos multiplicación y fruto. Multiplicación y fruto. Cuando yo miro la multiplicación y el fruto, eso es igual a fidelidad, según la ecuación que el Señor nos está mostrando en esta parábola. Multiplicación más fruto es igual a ¿qué, hermanos? A fidelidad. Cuando tú eres un siervo fiel, tú eres un siervo que tiene fruto y que multiplica lo que Dios ha puesto en tus manos. Mire lo que dice el Señor. Leamos versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad es clave en el fruto que tú y yo vamos a dar el día de mañana. Y sobre todo debemos entender de que la fidelidad va a ser probada no en lugares arriba, no en la abundancia, sino que Dios nos está mostrando el secreto de la fidelidad. ¿En dónde tenemos que empezar a ser fieles, hermanos? Con lo poquito, con el comienzo. En el principio se necesita ser fieles con lo que Dios nos está dando, fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si ganaste 100 pesos, ¿cuánto de fidelidad te está pidiendo Dios? 10 pesos, según los diezmos y las ofrendas. Pero qué fácil es poder ser fiel con los 10 pesos que tengo que dar de los 100 que gané. Pero cuando somos fieles con lo poco, dice que el Señor nos va a poner ¿a dónde, hermanos? En lo mucho. Entonces ya no te vas a ganar 100 pesos, sino que te vas a ganar 1.000.000. Entonces, ¿cuánto tienes que ser fiel con ese 1.000.000 que Dios te está entregando? Ya no son 10 pesos, sino que son 100.000. Y es aquí en donde muchos dicen: ay, bueno, dar 100 es fácil, pero 100.000 ya. El Señor te dice: sea, si usted aprende a desprenderse de lo poco que Dios le está entregando, entonces el Señor le va a entregar lo mucho para que administre lo mucho. ¿Cuántos quieren la prosperidad de Dios para sus vidas? Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte en abundancia, no con migajas. Porque nuestro Padre nos ha llamado a ser sus hijos. Y sus hijos se sientan en la mesa como un hijo del rey. Y no se hacen debajo de la mesa esperando a que caigan las migajas del rey. Tristemente hay quienes se han conformado con las migajas
que pueden recibir de Dios. Pero déjame decirte que hay cosas más grandes que Dios quiere darte. Hay cosas mayores que Dios ha preparado para ti. Pero todo va a llegar después de la fidelidad. Llegando, hermanos. Por eso, hoy tienes que empezar a aprender fidelidad. Y vas a mirar cómo la respuesta que vas a recibir en tu corazón va a ser el gozo de tu Señor. Mira lo que dice el 23 en la última parte, que le dijo al siervo fiel: entra en el gozo de tu Señor. Juan, capítulo 15, vaya por favor allá. Mire lo que pasa con aquellas personas que llevan fruto y con aquellos que no. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Quién es el labrador? El sustento de los pámpanos. Muy bien, Jesucristo. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Mire lo que dice el versículo. Déjeme un momento, yo lo encuentro. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, hermanos? En que llevéis mucho. ¿Cuánto, hermanos? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si guardareis, versículo 10, mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué, hermanos? Y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren qué bendición de la vida del creyente que lleva fruto. El Señor lo limpia, pero además de limpiarlo, le va a dar más fruto de lo que está llevando. Y además de darle más fruto, le está diciendo: pida lo que quiera, porque sé que usted es un buen administrador. Que todo lo que pidiera mi Padre en mi nombre, yo se lo daré. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos en este momento? Pídalos. Pero yo le pregunto: ¿está siendo fiel en este momento? ¿Está siendo fiel con lo que Dios le está entregando en este momento? Ahí está la diferencia. El versículo 29, volviendo a Mateo, pues vamos a Mateo capítulo 26. Miren lo que pasó con estos dos siervos fieles que dieron fruto y que multiplicaron lo que Dios les dio. Versículo 29, digo, 25, capítulo 25, 29. Porque al que tiene, ¿qué, hermanos? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué te quiero significar con esto? Cuando tú multiplicas lo que Dios te ha dado, Dios te va a multiplicar mucho más de lo que tú te has imaginado, hasta que sobre y abunde, para que no te falte nada. Es el fruto y el resultado de aquellos que hicieron bien la administración. Pero miremos el versículo 24. ¿Qué pasó con el siervo malo? 24.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Miremos varias cosas que son importantes en este versículo. Lo primero es que este siervo malo tiene un concepto equivocado y preconcebido de su Señor. Tiene un concepto malo de Dios, en donde le dice que Él es un Señor duro y que es un Señor que pide donde no ha sembrado. ¿Y a dónde dice eso? ¿O a dónde nos deja ver la palabra eso? Él tenía un concepto equivocado de su Señor que lo llevó a tener temor y a tomar malas decisiones. Cuando tú y yo tenemos un concepto equivocado de Dios, entonces eso nos va a frustrar y no nos va a dejar avanzar. Hay quienes durante su vida se han imaginado a Dios como a un Señor de pelo largo, blanco, barbado, así como yo estoy en este momento, pero la barba mucho más larga, y con un reco y un juguete en la mano, esperando a que Pedrito cometa el error para castigarlo y no dejarlo entrar al reino de los cielos. Y la relación que han tenido con este diseño o esta descripción que les acabo de dar de Dios es una relación de miedo, es una relación de temor que no los ha dejado avanzar, que no los ha dejado conquistar el Padre. Y cuando nos llenamos de miedo, esto lo he dicho varias veces en algunas de las enseñanzas que he dado aquí, a veces menospreciamos el miedo y el temor y creemos que justamente, bueno, no, es que yo tengo miedo o yo tengo temor, y creemos que el temor es algo sencillo. Pero yo te puedo mostrar a lo largo de la Escritura y a través de esta misma enseñanza cómo el miedo y el temor te va a llevar a cometer y se van agrandando hasta el punto de perder tu salvación, hasta el punto de perder tu hogar, hasta el punto de perder tu esposa. ¿Por qué no volviste a tu casa? ¿Por qué no volviste donde tu esposa? ¿Por qué no volviste donde tus hijos? Porque me daba miedo fallarles, es la respuesta de muchos. Porque me daba miedo quedarles mal, porque me dio temor de no responder como ellos querían. Y muchas veces el miedo y el temor nos llevan a cometer errores que nos vamos a lamentar. Él tenía un concepto equivocado de su Señor. Versículo 24, parte B. El hombre dijo: Señor, te conocía que eres hombre, ¿qué? ¿Hombre qué? Duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Miren cómo aquí el hombre evade su responsabilidad por algo que se llama ego. Pensó en sus sentimientos, se enfocó en lo que él pudo estar pasando y viviendo, más que en la responsabilidad que tenía de multiplicar lo que Dios le entregó. Y es la gran lucha que tenemos con la responsabilidad y nuestro ego. Y hablar de ego no hablamos meramente de orgullo. Muchas veces el menosprecio también es producto del ego. También es producto del orgullo que se manifiesta de una manera contraria a la altivez. Y nos lleva a tener temor. Y nos lleva a tener aislamiento. Y nos lleva a pensar en nuestros sentimientos, que son más importantes que la responsabilidad que Dios nos ha entregado. El estancamiento y el conformismo es igual a negligencia y a maldad. Escuche muy bien la ecuación que hice aquí con este siervo. Estancamiento más conformismo es igual a negligencia
y a maldad. Versículo 26 y 27, mire lo que dice el Señor. Respondiendo, su Señor le dijo, qué palabras tan duras, ¿no le parece, hermano? Que a veces no nos imaginamos que en la iglesia se vayan a decir esas palabras. Pero Dios, el Señor, les dijo, siervo malo y negligente. Versículo 26. ¿Sabías, bueno, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Con los intereses, por lo menos los intereses del banco, hubiera sido una buena decisión. Si es que quieres ser un inversor clásico y de pronto tener mucha prudencia porque quizás puede perder su dinero, póngalo en el banco y por lo menos los intereses del banco le van a dar algo, le dijo el Señor. Entonces miren los resultados que tiene este hombre. Versículo 28, los resultados. Número 1, quitadle pues el talento. El fruto que se va a dar cuando tenemos miedo, cuando nos quedamos estancados, cuando no llevamos fruto, es que nos van a quitar lo que nos han dado. En Juan capítulo 15 dice que nos van a cortar y que vamos a ser echados al fuego como ramas secas que no llevaron fruto. Es los versículos que estábamos leyendo. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El tema de la mayordomía y de la administración es un tema que lo tenemos que tener con responsabilidad, porque no es un juego. El Señor no te está diciendo, si quieres, hazlo. No, si puedes, hazlo. No. Dios te ha dado una capacidad. Dios ha confiado en ti. Te ha entregado sus bienes, sus talentos, su bendición, conforme a tu capacidad para que nosotros administremos. Y no olvidemos que un día no muy lejano tendremos que rendir cuentas, y esas cuentas nos van a llevar a recibir la aprobación o nos van a llevar a recibir el desecho y a perder aún lo poco que tenemos. Versículo 29, y con esto termino mi enseñanza en esta mañana. Leámoslo todos juntos. Mateo capítulo 25, 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, el 30. Y al siervo inútil afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios quiere que tú y yo aprendamos a multiplicar, a poner en funcionamiento todos esos dones y esos talentos que Él nos ha entregado. Hay cantidad de personas, hombres y mujeres ahí sentados que me están escuchando, que tienen sus talentos guardados dentro de un baúl. Quizás los han enterrado. Ahí están. Yo te invito para que tú los tomes, los saques y comiences a dar lo mejor de ti. Comiences a usar la sabiduría, comiences a usar la habilidad para que le respondas a Dios de la manera correcta y puedas escuchar el día de mañana: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cierra tus ojos. Vamos a orar en esta mañana.